Mi nombre es José Jesús Hernández Rodríguez y mi número de matrícula MX005588 en la Universidad Laboral de la Ciudad de México, licenciatura en Derecho, materia Amparo, conceptos básicos y amparo. Vamos a contestar una serie de preguntas con respecto a este tema. ¿De qué crees que surge la necesidad de establecer leyes que protejan los derechos humanos de las personas en la necesidad de garantizar los derechos humanos que deben de tener la población? A lo largo de la historia ha dividido diferentes clases y en cada una de ellas se han socavado. En el esclavismo del rey con respecto al esclavo, en la monarquía con respecto al siervo, en el capitalismo con respecto al obrero, y en cada uno de ellos se ha violentado. Eh, el amparo vino a resolver las leyes de apoyo a los derechos humanos. ¿Por qué? Sí ha venido a resolverlos. Ya nosotros en las diferentes constituciones que hemos generado se han reconocido como garantías individuales. En la ley de 1800, en la Constitución de 1857 se establece el amparo como una forma de protegerse contra la autoridad o las decisiones de la autoridad que afecten a los ciudadanos. Y se genera una ley, la ley de amparo, y esta sirve como reglamento o control para hacer efectivo esos derechos. En la Constitución de 1917 se confirman y en la reforma de 2011 todavía se amplían porque se reconocen todos los tratados internacionales que México ha tenido en el mundo y que han sido autorizados por el Ejecutivo y por el Senado de la República. Eh, ¿Cuál es la importancia de conocer específicamente? Bueno, ¿consideras que la jurisprudencia que se tiene en los casos de violencia contra la mujer en tu estado cumple con lo que se establece? Pues como hemos estado estableciendo, la reforma de 2011 incorpora los derechos humanos dentro de la Constitución y le da un panorama mucho más amplio. El aspecto de la mujer, la participación que ha tenido últimamente con esa gran manifestación que sacaron, pues ha establecido el respeto que se le debe de tener a la mujer. Pero es un aspecto cultural y todavía creo que nos queda mucho camino por recorrer. Hay que aplicarlo a las diferentes ramas, en la economía, en la igualdad, con respecto a los diferentes puestos que eh, ellas pueden ejercer, con respecto al ingreso. Bueno, es una serie de casos en los que se tienen que ir poco a poco dándoles la importancia que tienen. Pero es la educación en los diferentes niveles a donde nos va a ayudar eso, sobre todo con respecto a la niñez. ¿Cuál es la importancia de conocer específicamente qué consisten los amparos indirectos y las modalidades directas? En conocer cuál es la función. Por ejemplo, en el amparo indirecto corresponde generalmente a normas generales y en el amparo directo con respecto a las resoluciones de una sentencia definitiva de un juzgado. ¿Afectaría el no elegir en forma correcta? Sí, sí, porque puede ser incluso improcedente si no lo sabemos manejar bien. Eh, o, o, si nos equivocamos de, del procedimiento que debe de tenerse y es un aspecto urgente y nosotros tenemos que volver a redactar porque en lugar de hacer un amparo directo que le correspondía hicimos uno directo y tenemos que ir a hacer redacción y a lo mejor hasta cambiar de juez o pues ya perdimos tiempo y oportunidad, ¿no? Entonces es importante. ¿Cuál es la medida de aseguramiento y garantía? ¿Cuál es la opinión con respecto a esto? Pues estamos hablando con respecto a los derechos humanos. Y bien, cada persona es inocente hasta que no se le demuestre que es culpable por medio de una sentencia judicial. Entonces, de esta forma, pues cada quien tiene la oportunidad, dependiendo de la gravedad del caso, de estar en su casa o en un lugar distinto a una cárcel que le permita poderse desplazar y conservar la libertad, ¿no? Y hasta que no llegue la resolución del juez, entonces se le considerará culpable. Entonces, sí es importante esto. Eh, ¿Cuál consideras que es la medida más segura para llevar a un caso de impugnación y que sea un resultado justo? Bueno, los medios de impugnación con respecto al amparo por lo menos son cuatro, que es el de revisión, queja, reclamación e inconformidad.
y cada uno procede dependiendo de la resolución del caso. Y la impugnación se solicita pues, con respecto a esto. Entonces, todos son justos, siempre y cuando nosotros sepamos saber cuál elegir dependiendo de la resolución del juez. Pues muchas gracias por su atención.